Mi nombre es Victoria y comenzaré esta presentación sobre el aparato reproductor masculino. Para comprender apropiadamente este sistema, es indispensable iniciar con la anatomía de la pared abdominal y la región inguinal, ya que estas estructuras conforman el corredor anatómico, por el cual descienden los testículos durante el desarrollo fetal y por donde transitan vasos, nervios y el cordón espermático. La región inguinal representa además un punto de debilidad natural de la pared abdominal, razón por la cual es clínicamente relevante. Por ello, comenzaré describiendo la superficie interna de la pared anterolateral del abdomen, los pliegues y fosas umbilicales, el ligamento inguinal, el conducto inguinal con sus anillos y finalmente el cordón espermático, estructuras que constituyen la base anatómica del sistema reproductor masculino. La superficie interna de la pared anterolateral del abdomen se encuentra cubierta por tres elementos: la fascia transversalis, una cantidad variable de grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal. En su porción infraumbilical presenta 5 pliegues peritoneales que se dirigen hacia el ombligo. Estos pliegues corresponden a estructuras embriológicas o vasculares subyacentes y permiten delimitar diferentes fosas con importancia clínica. Además, muchas de las capas que posteriormente rodearán el testículo derivan directamente de estas fascias abdominales. Dentro de los pliegues umbilicales podemos encontrar el pliegue umbilical medio. Se extiende desde el vértice de la vejiga urinaria hasta el ombligo. Cubre el ligamento umbilical medio, que es el remanente fibroso del uraco, estructura que durante el desarrollo fetal conectaba la vejiga con el cordón umbilical. Luego tenemos 2 pliegues umbilicales mediales, localizados lateralmente al pliegue medio y cubren los ligamentos umbilicales derivados de las arterias umbilicales obliteradas. Y por último, tenemos otros 2 pliegues umbilicales laterales, los cuales cubren a los vasos epigástricos inferiores, los cuales se presentan un punto anatómico clave para diferenciar los tipos de hernias inguinales. Entre estos pliegues se forman diferentes depresiones llamadas fosas, y cada una tiene importancia clínica. Primero tenemos las fosas supravesicales, las cuales se localizan entre los pliegues umbilicales medio y mediales. Se forman cuando el peritoneo se refleja desde la pared anterior del abdomen hacia la vejiga urinaria. El nivel de estas fosas puede ascender o descender dependiendo del grado de llenado vesical, ya que solo se encuentran presentes cuando la vejiga está vacía. También tenemos las fosas inguinales medias, las cuales se sitúan entre los pliegues umbilicales mediales y los laterales. También se conoce como los triángulos inguinales o triángulos de Hesselbach. Tienen importancia embriológica porque constituyen el sitio de salida del testículo durante su descenso, y por esto son clínicamente relevantes, ya que en esta región pueden formarse las hernias inguinales directas, que aunque son menos frecuentes, se originan en el tejido que se abomba en esta área. También, por último, tenemos la fosa inguinal lateral, la cual está localizada lateral a los pliegues umbilicales laterales e incluye el anillo inguinal profundo. En esta área puede producirse la hernia inguinal indirecta, que es la más frecuente en la pared abdominal inferior. En la hernia inguinal, el tejido sigue el trayecto del conducto inguinal y si éste permanece abierto puede haber una protrusión del contenido abdominal comúnmente referido como salida de tripa. Región y ligamento inguinal. La región inguinal se extiende entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis. Es un área anatómicamente compleja debido a que se constituye la vía de entrada y salida de diversas estructuras entre la cavidad abdominal y el periné. El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico forman un retináculo que refuerza esta región. El ligamento inguinal corresponde al engrosamiento inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, mientras que el tracto iliopúbico se observa principalmente en su cara posterior. Juntos delimitan un área congénitamente débil llamada orificio miopectíneo, punto donde se origina la mayoría de las hernias inguinales. A su vez, también tenemos el conducto inguinal, que es un pasaje oblicuo en la porción inferior de la pared abdominal. Su porción está estrechamente ligada al descenso testicular. En el adulto, contiene principalmente el cordón espermático, así como vasos sanguíneos, linfáticos y el nervio ilioinguinal. Este conducto tiene 2 aberturas principales. Primero, el anillo inguinal profundo y el otro, que es el superficial. Profundo es la entrada al conducto inguinal. Se localiza superior a la mitad del ligamento y lateral a la arteria epigástrica inferior. Representa una evaginación de la fascia transversalis y funciona como inicio del trayecto inguinal. Y por el otro lado está el superficial, que es la salida del conducto, por donde emerge el cordón espermático.
Se ubica justo superolateral al tubérculo del pubis y se forma entre las fibras de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Como relevancia clínica tenemos que durante el desarrollo fetal los testículos se originan en la región lumbar posterior y descienden a través de este mismo conducto inguinal. Cuando hay problemas en este proceso ocurre la criptorquidia, que es la condición que aumenta el riesgo de infertilidad y malignidad. El tratamiento, denominado orquidopexia, reposiciona el testículo en el escroto, pero no elimina completamente el riesgo de cáncer. Por último, tenemos al cordón espermático, que está compuesto por las estructuras que se dirigen hacia el testículo y que provienen de él, suspendiéndolo dentro del escroto. Se inicia en el anillo inguinal profundo, pasa a través del conducto inguinal y emerge en el anillo superficial para descender hacia el escroto. Cubiertas del cordón espermático provienen de las capas anterolaterales de la pared abdominal. La primera es la fascia espermática interna, que es derivada de la fascia transversalis. La segunda, la fascia cremastérica, que es derivada de la fascia superficial y profunda del músculo oblicuo interno, responsable del reflejo cremastérico. Y por último, la fascia espermática externa, que proviene de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Además del origen de dichas capas, su función específica se abordará más adelante en el apartado correspondiente al escroto. Así, se mencionan las estructuras que conforman al cordón espermático, resaltando su relevancia anatómica y funcional. En primer lugar, tenemos al conducto deferente, que constituye el elemento ductal principal y se encarga del transporte de los espermatozoides hacia la uretra prostática. En cuanto a su irrigación, este cordón incluye 3 arterias: la arteria testicular, que provee la irrigación principal del testículo; la arteria del conducto deferente, que proporciona irrigación complementaria al ducto; y la arteria cremastérica, que participa en la vascularización del músculo cremaster y de las cubiertas del cordón. En relación con el drenaje venoso, se encuentra el plexo venoso pampiniforme, que es un componente esencial tanto para el retorno venoso como para la regulación térmica testicular. Dentro del cordón también transcurre el ramo genital del nervio genitofemoral, encargado de la inervación motora del músculo cremaster. Asimismo, incluye los vasos linfáticos, que drenan hacia los ganglios lumboaórticos, además de las fibras simpáticas y viscerales del plexo espermático, implicadas en la inervación autónoma del testículo y del epidídimo, así como los vestigios del proceso vaginal. El escroto es un saco cutáneo dividido en 2 compartimentos por un tabique interno. Cada compartimento contiene un testículo, su epidídimo y la porción inferior del cordón espermático. Su estructura está diseñada específicamente para garantizar un ambiente óptimo para la producción de espermatozoides, lo que depende directamente de la temperatura. Las capas del escroto de superficial a profunda. Son 5 principales: la piel, que es delgada, pigmentada, móvil y con numerosos folículos pilosos. Tiene glándulas sudoríparas y sebáceas que ayudan en la termorregulación. Los músculos dartos. Es una capa de músculo liso que se contrae cuando la temperatura externa baja. Esta contracción arruga la piel del escroto para disminuir la pérdida de calor. También se forma el septum escrotal que divide ambos lados. La fascia espermática externa. Deriva de la aponeurosis del músculo oblicuo externo durante el descenso testicular. Este sirve como soporte al cordón espermático. El músculo cremaster, formado por fibras de músculo oblicuo interno, este eleva los testículos en respuesta al frío, al miedo o al reflejo cremastérico. Este movimiento ayuda a regular la temperatura interna de los testículos. La fascia espermática interna, proveniente de la fascia transversalis, es la capa más profunda antes del contenido del cordón espermático y envuelve de forma íntima sus estructuras. Función termorreguladora. En la espermatogénesis solo ocurre correctamente a temperaturas de 2 a 4 grados Celsius por debajo de la temperatura corporal. Por eso existen los mecanismos del músculo dartos, que es la que arruga la piel para conservar el calor, del cremaster, que es el que eleva o baja los testículos según la temperatura, y del plejo pampiniforme, que es el que funciona como un intercambiador de calor contracorriente. La sangre venosa fría enfría a la sangre arterial caliente. Si esta regulación falla, se puede afectar la producción de espermatozoides. La irrigación del escroto. El escroto recibe sangre de varias arterias.
de las arterias pudendas externas, que son rama de la femoral, de la arteria perineal, que es rama de la pudenda interna, y de la arteria cremastérica, que es rama de la epigástica inferior. El drenaje venoso ocurre principalmente hacia las venas pudendas externas y hacia el plexo pampiniforme, que además colabora en la termorregulación. El pene. El pene es el órgano copulador masculino y también actúa como una vía urinaria. Su estructura es altamente especializada para permitir la micción, penetración, erección y eyaculación. Las partes del pene. Se divide en 3 regiones anatómicas. La raíz, que es parte fija, que es dentro del periné, incluye los pilares de los cuerpos cavernosos, y el bulbo del pene. Está sostenido por los músculos isquiocavernosos y bulbo esponjoso. El cuerpo. Es la parte libre y móvil del pene. Consta de 2 cuerpos cavernosos dorsales y un cuerpo esponjoso ventral, envueltos por la fascia de Bock. El glande es la expansión distal del cuerpo esponjoso, que es extremadamente sensible debido a su abundante inervación. Las envolturas del pene de superficial a profunda. Es la piel, que es delgada y sin tejido adiposo, se desliza fácilmente. El dartos del pene, que es la continuación del dartos escrotal. La fascia de Bock o la fascia profunda del pene, que es la que mantiene unidos los cuerpos eréctiles y limita su expansión. Los cuerpos cavernosos, que son las columnas de tejido eréctil revestidas por una túnica albugínea gruesa que permite la rigidez durante la erección, y el cuerpo esponjoso, que rodea la uretra y evita que colapse durante la eyaculación, y esta forma el glande. La irrigación del pene. Toda la irrigación arterial proviene de la arteria pudenda interna, destacando la arteria dorsal del pene, que es para la piel y el glande, las arterias profundas del pene, que son responsables para llenar los cuerpos cavernosos durante la erección, y la arteria del bulbo del pene, que es la que irriga el cuerpo esponjoso y la uretra. Su retorno venoso es la vena dorsal profunda del pene, que es la que drena el plexo prostático, la vena dorsal superficial, que es la que drena hacia las venas pudendas externas, y su inervación son 2, es la somática y la autonómica. La somática es del nervio pudendo especialmente, el nervio dorsal del pene, que es la sensibilidad del glande y de la piel, y los nervios perineales, que son los músculos del perine. Y la autonómica se divide igual en 2, en el parasimpático, que es el que produce la erección, de S2 a S4, y el simpático, que es el que controla la polución, eyaculación y la remisión, de T11 a L2. La erección, polución, eyaculación y remisión. Estas fases se explican de la siguiente manera. La erección es el aumento del flujo arterial hacia los cuerpos cavernosos, más el atrapamiento venoso por la túnica albugínea. La polución es la entrada del líquido seminal a la uretra prostática por acción simpática. La eyaculación son contracciones del músculo bulboesponjoso que impulsan al semen hacia afuera. Y la remisión es la vasoconstricción simpática y drenaje venoso que da al pene cuando vuelve al estado flácido. Testículos y túnicas. Los testículos son glándulas ovaladas encargadas de producir espermatozoides y testosterona. Están suspendidos por el cordón espermático y rodeados por varias túnicas que los protegen. La túnica vaginal es una estructura serosa derivada del peritoneo. Está formada por 2 capas, la capa parietal, que es la que recubre internamente la capa escrotal, y la capa visceral, que es la que está adherida directamente al testículo y al epidídimo. Entre ambas capas hay un espacio con líquido que permite que un testículo pueda moverse sin fricción. Otras túnicas del testículo es la túnica albugínea, que es una capa fibrosa gruesa que envuelve firmemente el testículo, y la túnica vascular, que es la capa interna rica en vasos sanguíneos. Estas túnicas ayudan a proteger al testículo y a organizar su estructura interna. En resumen, los órganos externos del aparato reproductor masculino funcionan como una unidad perfectamente diseñada. El escroto regula la temperatura y protege. El pene permite la copulación y la micción mediante estructuras eréctiles muy especializadas. Y los testículos, rodeados de sus túnicas, producen las células sexuales y la hormona masculina principal. Su importancia clínica es que cuando acumula líquido entre ambas capas, se produce un hidrocele, una afección muy común descrita.
En esta sección voy a explicar la anatomía del epidídimo, del conducto deferente, de los conductos eyaculadores y de la próstata, siguiendo las descripciones de Moore y de Grace. Para entender el sistema reproductor masculino, es importante ver cómo estos órganos se conectan entre sí y cómo participan en la maduración, el almacenamiento y el transporte de los espermatozoides. Así que comenzaré por el punto de origen, el epidídimo. El epidídimo es un conducto largo y muy enrollado que se encuentra en el borde posterolateral del testículo. Aunque externamente mide solo entre 5 y 6 centímetros, si lo desenrolláramos alcanzaría cerca de 6 metros como describe Moore. Este órgano se divide en cabeza, cuerpo y cola, y cada parte tiene un papel específico dentro de la maduración espermática. La cabeza es la región superior, donde desembocan los conductillos eferentes, provenientes de la red del testículo. Aquí llegan los espermatozoides recién formados y comienza su proceso de transformación. Después, la porción media, o cuerpo del epidídimo, es donde los espermatozoides adquieren movilidad progresiva y sufren cambios en su membrana que les permiten ser funcionales. Grace explica que esta región tiene epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios, esenciales para la absorción y secreción durante este proceso. Finalmente, la cola funciona como un depósito. Es el principal sitio de almacenamiento de espermatozoides maduros y es la zona que se continúa directamente con el conducto deferente. Entonces, una vez que los espermatozoides están completamente maduros en la cola del epidídimo, pasan al siguiente componente del sistema, el conducto deferente. El conducto deferente es un tubo muscular de 30 a 35 centímetros de longitud que se encarga de transportar los espermatozoides hacia la pelvis. Moore describe su pared como muy gruesa, formada por 3 capas de músculo liso, que son las que generan las contracciones fuertes necesarias durante la eyaculación. El trayecto del deferente es muy característico y se puede seguir de manera bastante lógica. Inicia en la cola del epidídimo, sube por el borde posterior del testículo, entra al cordón espermático, atraviesa al conducto inguinal hasta llegar a la pelvis. Una vez dentro de la pelvis, se separa del cordón y cruza medial a los vasos epigástricos inferiores y superior al uréter. Esta relación es tan importante que Moore la resume con la frase clásica: el uréter pasa por debajo del deferente. Después de ese cruce, el deferente desciende posterior a la vejiga, se dilata y forma la ampolla del conducto deferente. Finalmente, se une con el conducto de la vesícula seminal, iniciando los conductos eyaculadores. Una vez que el deferente se une con la vesícula seminal, ambos forman los conductos que llevan el semen directamente a la uretra prostática. Los conductos eyaculadores son estructuras cortas, de aproximadamente 2 centímetros de longitud, que se forman por la unión de la ampolla del conducto deferente con el conducto excretor de la vesícula seminal. Esta confluencia ocurre en la base de la próstata, creando un conducto muy delgado cuya función principal es servir como vía final para el paso del semen antes de llegar a la uretra prostática. Desde su formación, ambos conductos penetran la próstata por su cara posterior y avanzan siguiendo un trayecto oblicuo de posterior hacia anterior, ligeramente hacia abajo y hacia la línea media. Durante este recorrido atraviesan el estroma prostático y pasan muy cerca entre sí, rodeados por los lóbulos supraromediales descritos en la anatomía clásica. Finalmente desembocan en la uretra prostática, específicamente a nivel del colículo seminal, también llamado verumontanum, donde se abren a cada lado del utrículo prostático. En este punto, el semen procedente del deferente y de las vesículas seminales se mezclan con las secreciones de la próstata. Su papel es simplemente transportar el semen hacia la uretra durante la eyaculación. Estos conductos no producen secreciones propias, sino que actúan únicamente como un conducto de tránsito que conecta el sistema de los conductos espermáticos con la uretra prostática. Estos conductos atraviesan directamente la próstata, así que ahora voy a explicar esta glándula, que es una pieza clave dentro del sistema reproductor masculino. La próstata es una glándula fibromuscular ubicada justo debajo de la vejiga y alrededor de la primera porción de la uretra. Moore la describe con la forma de una pirámide invertida, con la base hacia arriba y el vértice apoyado en el diafragma urogenital. Sus dimensiones son estas. Tiene una altura de 3 centímetros, un ancho de 4 centímetros, grosor de 2 centímetros y un peso promedio de 20 gramos. La cara anterior es fibromuscular y está en relación con la sínfisis del pubis. La cara posterior está en contacto directo con el recto, lo que la vuelve accesible mediante el tacto rectal.
Las caras laterales se relacionan con los músculos elevadores del ano. La clasificación anatómica clásica describe 5 lóbulos: inferoposterior, que es el sitio más común de carcinoma; inferolaterales, que constituyen la mayor parte del volumen; superomediales, que rodean los conductos eyaculadores; y anteromediales, que son más fibromusculares. Su irrigación proviene principalmente de la arteria vesical inferior, con participación de la arteria rectal medial. Su drenaje venoso se realiza hacia el plexo venoso prostático o vesical, que se comunica con el plexo venoso vertebral interno de Batson, una vía sin válvulas que explica la tendencia del cáncer de próstata a metastatizar en columna vertebral. La función de este es que produce entre 20 y 30% del volumen del semen, con una secreción alcalina rica en enzimas como PSA, esencial para la movilidad y supervivencia de los espermatozoides. En resumen, el epidídimo, el conducto deferente, los conductos eyaculadores y la próstata forman una ruta continua que permite la maduración, almacenamiento, mezcla y transporte del semen hacia la uretra. Las glándulas exócrinas accesorias más relevantes en el aparato reproductor masculino son las glándulas vulvouretrales, conocidas como glándulas de Cooper. Son 2 glándulas pequeñas, redondeadas, del tamaño aproximado de un chícharo. Están situadas en el diafragma urogenital, justo a los lados de la uretra membranosa. Cada glándula posee un conducto excretor largo y delgado que desembocan en la uretra esponjosa dentro del pene. Su función principal es producir un líquido mucoso, transparente y alcalino que se libera antes de la eyaculación. Este líquido tiene 3 funciones esenciales. 1. Lubricar la uretra, que facilita el paso del semen para que no se dañe la uretra durante su salida. 2. Neutralizar la acidez residual de la orina, que es que la orina deja un ambiente ácido que podría dañar espermatozoides y el moco alcalino corrige ese pH. Y 3. Primer componente del flujo seminal, que aunque no aporta espermatozoides, sí contribuye al transporte adecuado del semen. La uretra masculina es un conducto común para el sistema urinario y reproductor. Mide aproximadamente 18 a 22 centímetros, aunque la longitud varía según el tamaño del pene. Se divide en 4 porciones, cada una con características anatómicas y clínicas específicas. 1. La uretra intramural o preprostática es el segmento más corto ubicado en la pared de la vejiga, justo antes de la uretra prostática. Contiene fibras musculares del esfínter interno, que es el involuntario, que evita la salida retrógrada hacia el semen hacia la vejiga. 2. Uretra prostática. Atraviesa la glándula próstata, es la porción más amplia y distensible, y aquí desembocan los conductos eyaculadores, los conductillos prostáticos que aportan gran parte del líquido seminal. Cabe recalcar que es una región comúnmente afectada por hiperplasia prostática benigna, lo que estrecha la luz y dificulta la micción. 3. Uretra intermedia o membranosa. Es la más estrecha y la menos distensible. Pasa por el diafragma urogenital, rodeada por el esfínter uretral externo, que es voluntario. Es clínicamente relevante porque es la porción que tiene más riesgo de lesionarse en traumas pélvicos. 4. Uretra esponjosa. Es la porción más larga ubicada dentro del cuerpo esponjoso del pene. Atraviesa todo el pene hasta el glande. Presenta 1. La fosa navicular, que es una dilatación distal, y 2. Las desembocaduras de las glándulas del Cooper. Su función principal es permitir la salida de la orina y del semen sin colapsarse. Los uréteres son 2 conductos musculares que llevan la orina desde los riñones hacia la vejiga. Miden de 25 a 30 centímetros y discurren por el retroperitoneo. Su trayecto es que inician en la pelvis renal, después descienden por la parte posterior del abdomen para luego cruzar por la arteria ilíaca común o externa. Posteriormente entran a la pelvis menor y llegan finalmente a la vejiga por la porción posterior e inferior, que sería el trígono vesical. Tenemos también los estrechamientos fisiológicos, que son muy importantes clínicamente porque ahí saturan los cálculos urinarios. 1. En la unión hielo-ureteral. 2. En el cruce sobre los vasos ilíacos. Y 3. En la entrada del meato ureteral. Los uréteres tienen musculatura lisa que realiza movimientos peristálticos propulsando la orina hacia la vejiga. La vejiga es un órgano muscular hueco encargado de almacenar la orina antes de su expulsión. Está situada en la pelvis menor, por detrás del pubis y delante del recto. Tenemos luego las partes que se dividen en 4. Tenemos el primero, que es el ápex o vértice, que es apuntando hacia el pubis, y aquí se inserta el uraco, que es el ligamento umbilical medio. Luego tenemos el cuerpo, que es la porción principal distensible. Tenemos el fondo o la base, que está dirigido hacia atrás en hombres en relación con el recto.
y después tenemos el cuello vesical, que es la parte más inferior y fija, y se continúa con la uretra intramural, en donde se ubica el esfínter interno de la uretra. Luego tenemos el trígono vesical, que es la región triangular que es lisa, formada por los orificios uretrales, que son 2, y el orificio uretral interno, que es 1. No tiene rugosidades porque es una zona menos distensible. Y bueno, tenemos también el músculo detrusor, que es la pared vesical, que está formada por 3 capas del músculo liso, que juntas se conocen como músculo detrusor, que cuando se contrae expulsa la orina y trabaja de manera coordinada con los esfínteres. La irrigación de los uréteres. Los uréteres no tienen una arteria única, en cambio reciben irrigación segmentaria según su trayecto. Primero tenemos la arteria renal, que es esta, la parte superior. Luego tenemos las arterias gonodales o testiculares, que son la porción media. Luego tenemos las arterias aorta y comunes ilíacas, que son la zona media e inferior. Después tenemos aquí las arterias vesicales superiores e inferiores, que son la porción intrapélvica. Y bueno, el drenaje venoso sigue el mismo patrón. Clínicamente esto es importante porque en cirugías pélvicas sí se secciona la irrigación distal del uréter y puede necrosarse. Tenemos las patologías relevantes. En primer número tenemos los cálculos urinarios, o mejor conocidos como litiasis ureteral. Se forman en el riñón, pero suelen atascarse en los estrechamientos naturales del uréter. Causan dolor tipo cólico, que es el cólico renal, hematuria, náuseas y vómito, y dolor que irradia a ingles y a genitales. Como número 2 tenemos el reflujo vésico-ureteral, que ocurre cuando el mecanismo de cierre del uréter en la vejiga falla y la orina regresa hacia el uréter y riñón, y eso puede causar daño renal o infecciones recurrentes y cicatrices. Y la tercera que tenemos son las infecciones urinarias, que especialmente es cuando la bacteria asciende por el trígono hacia los uréteres y puede progresar a pielonefritis. Tenemos también por número 4 la hiperplasia prostática benigna, que aunque afecta directamente a la uretra prostática, produce síntomas urinarios asociados a vaciamiento vesical incompleto, que es decir, un chorro débil, un pujo, urgencia o nocturia. Y por último tenemos la obstrucción del tracto urinario, que puede ser por tumores, por cálculos o fibrosis, y puede causar hidronefrosis y aumentar la presión renal. El periné es una región del cuerpo en forma de rombo situada entre los muslos e inferior a la cavidad pélvica. Limitada anteriormente está a la sínfisis del pubis, posteriormente al coxis, lateralmente a las tuberosidades del isquion, y su techo está formado por el diafragma pélvico, que son los músculos elevador del ano y coxígeo, el suelo formado por la piel perineal. El periné está dividido en 2 triángulos por una línea que une las tuberosidades del isquion, la línea interisquiática. El triángulo anterior se denomina región urogenital, que contiene las aberturas de los aparatos urinario y reproductor y sirve de inserción para los genitales externos relacionados con la micción, la función sexual y el soporte del piso pélvico, mientras que el posterior se denomina región anal, que tiene el ano y el esfínter externo del ano. Dentro del triángulo vamos a encontrar los genitales externos, es decir, el pene y el escroto, y también los principales músculos perineales, que van a dividirse en 2 capas. Una capa superficial formada por el músculo bulboesponjoso, que ayuda a vaciar la uretra y contribuye a la eyaculación y erección. Los isquiocavernosos, que mantienen la erección al comprimir los pilares del pene. También está el transverso superficial del periné, que aporta soporte. Y en la capa profunda vamos a encontrar el transverso profundo del periné, que sostiene la uretra y estructuras pélvicas, mientras que el esfínter externo de la uretra, responsable del control voluntario de la micción. También va a incluir las glándulas bulbouretrales en la porción distal de la uretra. El triángulo urogenital no está aislado, tiene relaciones muy importantes con estructuras pélvicas,
Primero se encuentra el espacio perineal superficial, que es un espacio entre la fascia de Colles y la membrana perineal, que contiene los músculos superficiales que ya mencioné, como el bulbo esponjoso, el isquiocavernoso y el transverso superficial, la raíz del pene y la porción proximal de la uretra esponjosa. Luego, el espacio perineal profundo localizado entre la membrana perineal y la fascia perineal profunda, o también llamada galadet, que contiene el esfínter externo de la uretra, glándulas bulbouretrales y el músculo transverso profundo. Estas capas se relacionan con estructuras pélvicas esenciales como la próstata, la vejiga y la uretra prostática, lo que explica por qué alteraciones de la próstata pueden producir síntomas urinarios o dolor perineal. La uretra esponjosa, ubicada en el periné, continúa hacia la uretra prostática, ubicada hacia la pelvis, formando un continuo funcional entre micción y aparato reproductor. En la pelvis masculina, las estructuras reproductoras mantienen una relación espacial muy estrecha. Por encima del diafragma urogenital se encuentra la próstata, ubicada inmediatamente debajo de la vejiga. Después de la vejiga se localizan las vesículas seminales y hacia esta región llega el trayecto final del conducto deferente, que asciende desde el epidídimo y antes de unirse con la vesícula seminal pasa en su proximidad al uréter para terminar formando el conducto eyaculador en la región prostática. Dentro de la próstata, en la luz de sus glándulas, es posible encontrar cuerpos amiláceos, que son pequeñas concreciones redondeadas características del tejido prostático, especialmente en edades adultas. En relación con los testículos, aunque se encuentran contenidos en el escroto, su organización interna está conectada funcionalmente con las vías pélvicas. En su interior se localizan los túbulos semiuníferos, estructuras altamente enrolladas, donde se desarrolla la espermatogénesis. En la zona basal de estos túbulos se ubican las espermatogonias, células germinales iniciales que progresan hacia la luz del túbulo hasta formar espermatozoides. A lo largo del epitelio tubular se encuentran las células de Sertolini, que acompañan y sostienen las etapas del desarrollo germinal. Entre los túbulos seminíferos se sitúa el tejido intersticial, donde aparecen las células de Leydig, productoras de testosterona. Luego, los espermatozoides formados pasan al epidídimo para complementar su maduración y luego ascienden por el conducto deferente hacia la pelvis. La inervación simpática proviene de los segmentos toracolumbares T12 a L2. Las fibras simpáticas viajan inicialmente a través de los nervios esplácnicos lumbares, que alcanzan el plexo hipogástrico superior, una estructura nerviosa impar situada frente al promontorio sacro. Desde este plexo superior se originan dos nervios, el derecho e el izquierdo hipogástrico, que descienden por la pared lateral de la pelvis, adyacentes al recto, dirigiéndose hacia el plexo hipogástrico inferior, que también es llamado plexo pélvico simpático. Estas fibras se redistribuyen hacia múltiples estructuras de la cavidad pélvica. De aquí parten ramas que van a inervar a la próstata, la vesícula seminal, el conducto deferente, los conductos eyaculadores, así como los vasos que irrigan al pene y la parte de la uretra prostática. La inervación parasimpática se origina en los segmentos sacros S2 a S4 a través de los nervios esplácnicos pélvicos que ingresan directamente al plexo pélvico, una lámina nerviosa situada lateral al recto y relacionada con la fascia y los vasos hipogástricos. Desde este plexo pélvico surgen fibras parasimpáticas que se distribuyen hacia la vejiga, la próstata, la uretra, las vesículas seminales, el recto y los cuerpos cavernosos del pene, donde las ramas cavernosas continúan hacia el tejido eréctil. Además del componente autonómico, el periné también recibe una importante inervación somática del nervio pudendo, que también deriva del S2 a S4. Este nervio aporta sensibilidad al pene y al escroto e inerva de manera motora a los principales músculos perineales, incluidos el bulbo esponjoso, los isquiocavernosos, el transverso superficial y profundo del periné,
así como el esfínter externo de la uretra, proporcionando control voluntario a esta región.